Ajá, otro notiprog en la semana. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, es que tenemos que hablar de la lista de Epstein. Un caso que ya se sabía hace muchos años, pero que ahora ha tenido su boom con su dosis de desinformación. Para darles contexto sin pretexto, Epstein era un ultramillonario que, como todo millonario, tiene la facultad de pasarse las leyes y toda regulación por donde el sol no alumbra. Para que tengan tan solo un ejemplo, Epstein, con toda la conciencia del mundo, se declaró culpable de haber traficado sexualmente a menores y de haber abusado sexualmente de varias. ¿Saben cuánto fue la condena que le dieron a un sujeto que traficaba niñas y abusaba sexualmente de ellas? 13 meses. Ah, sí, se me olvidaba un pequeño detalle. Epstein tenía la particularidad de ser un magnate, o sea, un multimillonario y de tener varios contactos en la política como Donald Trump, que lo elogiaba específicamente por acostarse con chicas jóvenes, incluso más jóvenes que el mismo Trump le gustaba acostarse. Frase que el mismo Trump dijo. Las confesiones de sus crímenes sexuales y que meritaban mínimo una cadena perpetua fueron dichas en un jurado de Florida. Así que para hablar de este tema, antes de hablar de esta lista que ha sido tendencia en las redes, considero que es más importante hablar de su juicio que tuvo en 2008, en donde lo condenaron, aunque decir condenar por 13 meses no parece una condena real por abusos sexuales. Pero creo que va a ser necesario porque al día de hoy siguen circulando varios bulos con una supuesta lista de Epstein y los más fanáticos lo han usado para desinformar y desviar el foco y acusar a otras personas que no tienen nada que ver. Así que por favor miremos el juicio, que va a ser muy interesante y van a poder sacar sus propias conclusiones que hoy pueden ser dudas. En el juicio veías a Epstein sentado con toda la confianza del mundo delante de las víctimas. Para esto, recordemos que Epstein era un magnate y ya había usado sus privilegios económicos para poder pactar con la justicia de Estados Unidos y llegar a un acuerdo. Un acuerdo que lo beneficiaba a él de librarse de una cadena perpetua que le habrían dado a cualquier otra persona que no tuviera el asombroso poder económico y los contactos o amistades que Epstein tenía. Delante del tribunal y delante de las víctimas de abuso y trata sexual que oscilaban entre 14 a 16 años, Epstein hizo una jugada que luego sería catalogada como una de las mayores controversias de Estados Unidos. Epstein logró eludir los cargos federales de tráfico sexual haciendo un acuerdo con la fiscalía de aceptar 13 meses de cárcel y ser inscrito en el Registro Federal de Delincuencia Sexual. Como dije, este acuerdo que hizo sería catalogado como el controversial acuerdo de Epstein que lo salvó de una cadena perpetua. Recordemos que Epstein ya había declarado solo algunas cosas que había hecho con menores y las declaró solo porque se encontraron evidencias y ya no podía negarlas. Durante el juicio, Epstein estuvo negando varias acusaciones y diciendo que no sabía que esas menores de edad eran menores y que pensaba que tenían 18 años. Cosa que igual sigue siendo turbia. Buscas a chicas de apenas 18 años con problemas económicos para poder acostarte con ellas. Usar esa excusa básicamente es decir que lo único que te impide abusar de menores es la ley. Pero al verse acorralado terminó aceptando varias cosas que negó en un principio. Estas declaraciones las hizo delante de un jurado y delante de las víctimas que lo estaban denunciando. Eran solo 3 niñas, entre 14 a 16 años, que llevaron a un magnate a un tribunal, pero por su mismo estado de magnate solo recibió 13 meses de condena. Una condena que ni siquiera se cumplía como debía porque Epstein seguía teniendo los privilegios de un magnate y libertades como poder salir de su prisión todos los días para ir a sus oficinas. Y es que la cárcel en donde cumplía su condena era un edificio cerca de Wall Street, lo cual no le causaba complicaciones a Epstein. La investigación por 2008 se estuvo ampliando y la fiscalía hacía presunciones de que pudiera haber docenas y docenas de víctimas menores y que hoy ya podrían ser mayores de edad. Esto solamente relataría que estas actividades de Epstein ocurrían desde hace varias décadas con toda la impunidad del mundo. Una nota del BBC recopiló diferentes declaraciones de testigos que afirmaban haber sido víctimas de Epstein. La nota, por los impresionantes relatos, se terminó titulando "Su apetito era insaciable". Según contó una mujer que aseguraba ser víctima de Epstein, él siempre buscaba caras nuevas, chicas muy jóvenes y, según sus palabras, chicas frescas para cada día. Esas eran las palabras que Epstein usaba para catalogar a chicas menores de edad y sin experiencia. Estas declaraciones describían un comportamiento más que tenebroso y de un monstruo que depredaba a chicas menores que se encontraban en problemas económicos, utilizando obviamente su posición de magnate para poder abusar de ellas. Él bien podía salir a las calles y gracias a su gran poder económico, cuando veía niñas mendigar por dinero, él veía una oportunidad de llevárselas con mentiras, de ofrecerles un trabajo y luego de separarlas de su familia, poder acostarse con ellas. La misma mujer que aseguraba que Epstein buscaba a chicas jóvenes y que ahora sabemos que es real, también declaró que Epstein tenía un apetito insaciable y que no podía detenerse cuando se encontraba a una chica menor y sin experiencia, o como él las llamaba, chicas jóvenes y frescas. Esa mujer en su momento de relato rondaba los 30 años de edad y afirmaba que estas actividades de Epstein llevaban varias décadas sucediendo. En las investigaciones que se lograron hacer a Epstein,
encontraron evidencias de cientos y quizás miles de fotografías de desnudos de aparentemente niñas en la mansión que Epstein tenía en Manhattan. Fue un caso muy polémico y hubo muchas protestas públicas en contra del magnate multimillonario. Y aún con todas las evidencias físicas, los testimonios, las declaraciones de las mismas víctimas que con mucho valor tuvieron que declarar ante un tribunal aún siendo unas niñas bajo la presión de los medios y el hostigamiento de una sociedad que las culpaba a ellas, tuvieron que presenciar el descaro de un magnate aceptando haber abusado de ellas tras largos juicios negándolo, pero haciéndolo para librarse de una cadena perpetua delante de sus víctimas que, repito, eran niñas que estaban recibiendo la presión del mundo. Para que sepan qué tan grave era esto, el FBI ya había puesto sus ojos en Epstein y habían creado una investigación encubierta por 13 meses. En esa investigación se incluyó un registro de su casa por los informes que habían recibido de que Epstein se encontraba involucrado en el tráfico sexual de menores. Su investigación concluyó con una acusación de 53 páginas. Tras esto, el fiscal Alexander Acosta, que va a ser muy importante en esta historia, logró hacer un acuerdo de culpabilidad. Este acuerdo prácticamente cerraba el caso y dejaba a Epstein inmune de todo crimen penal. Y es que Alexander, desde su posición de fiscal del Distrito Sur de Florida, creó un acuerdo de culpabilidad pero para conceder inmunidad de todos los cargos penales federales a Epstein. Algo totalmente impensable y hasta lo que he llegado a ver jamás visto. En Florida estaba sucediendo que un fiscal estaba dando a Epstein la solución de todos sus problemas y mientras abogaba a su favor logró liberarlo de una cadena perpetua. Pero ha habido un detalle que muchos han intentado ocultar y más ahora con la supuesta lista de Epstein, y es que detrás de este acuerdo había gato encerrado. El acuerdo no solamente beneficiaba a Epstein dándole inmunidad de cualquier denuncia penal por crímenes de abuso sexual y tráfico sexual de menores sobre este caso, sino que también le daba esa misma inmunidad a los otros 4 cómplices que también habían sido nombrados y ya no recibirían cargos penales por haber participado en estos actos despreciables. Pero además de todo eso, y aquí viene el asunto más importante, este acuerdo prohibía que cualquier otro co-conspirador potencial anónimo fuera llevado a tribunal y juzgado por los delitos penales en que pudiera estar implicado con Epstein. Pero aparte de todo eso, y aquí viene lo más importante del asunto, este acuerdo prohibía que cualquier otro co-conspirador potencial anónimo fuera llevado a tribunal y juzgado por los delitos penales en que pudiera estar implicado con Epstein. Este acuerdo, de paso, también cerraba todas las investigaciones que estaban haciendo el FBI sobre si habían más víctimas implicadas en el caso de Epstein, cosa que por lo menos se llegó a investigar en su momento y era un rotundo sí, y que tiempo después sabríamos que sí existieron más víctimas. Gracias a este acuerdo se cerraron las investigaciones hacia personajes poderosos como políticos o magnates que estaban aspirando a ser políticos y hubieran participado en los crímenes aberrantes que Epstein había cometido con sus amigos. Todas esas investigaciones se detuvieron gracias al acuerdo que creó el fiscal de Florida, Alexander Acosta. Tiempo después, en 2017, un magnate multimillonario amigo muy cercano de Epstein y que le había dedicado elogios y palabras de admiración por acostarse con chicas jóvenes, ganaría la presidencia de Estados Unidos. Ese magnate sería el ídolo y representante del sector conservador Donald Trump, que en su momento seguía siendo, al menos en el ojo público, amigo de Epstein. Pero para agregarle más sospechas y de dudar de la justicia cuando se trata de multimillonarios, Trump pondría en su equipo de políticos al mismo sujeto que le consiguió la libertad a Epstein y que logró cerrar las investigaciones para que otros cómplices no salieran a la luz. Alexander Acosta se volvería a partir de 2017, gracias a la presidencia de Trump, en su secretario de Trabajo de los Estados Unidos. Un puesto muy importante en el estado y muy cercano al presidente del país más poderoso del mundo. En menos de 10 años de la condena a Epstein, su salvador, que le consiguió impunidad en su momento, logró convertirse en secretario de Trabajo de los Estados Unidos. Repito, todo esto en menos de 10 años. Dentro de ese tiempo, Trump no había hecho ningún alejamiento hacia Epstein, aún así existieran pruebas de que abusara de menores y su nombre fuera escrito en el registro de agresores sexuales. Y es que antes, el mismo Trump había ido a una fiesta con Epstein y declaró para la revista Magazine que conocía a Epstein ya hace 15 años y que en todo ese tiempo lo consideraba un chico estupendo y que era muy divertido pasar el tiempo con él. Incluso Trump declaró que a Epstein le gustaban las mujeres guapas, tanto como a Trump le gusta, pero con el detalle que son aún más jóvenes de las que les gusta al mismo Trump. Declaraciones que hoy se pueden ver con otros ojos. Recordemos que para ese tiempo el magnate Trump era una persona muy abierta en su vida sexual e incluso con el tema del consumo de drogas, declarando que la guerra contra las drogas era una broma. Fue recién por el tiempo que empezó a meterse más en la política que empezó a adoptar una fachada de una persona moralista, cristiana y conservadora. Esta fachada de superioridad moral siempre es importante para ganarse los votos de los sectores conservadores y para Trump lo terminó volviendo un ídolo e incluso se terminó
terminó creando una secta religiosa para adorarlo, y de ahí desprendieron varias teorías como que Trump está en una lucha secreta contra pedófilos pertenecientes de la izquierda política. Pero la realidad es que desde aquella convivencia con Epstein, Trump no había cortado su amistad con él en público y de hecho colocó al fiscal que le salvó de la condena perpetua como su secretario en la Casa Blanca. Fue recién en 2019 en donde Epstein fallece tras un extraño suicidio que empezaron a moverse las cosas. Por ejemplo, un mes antes de que a Epstein se le encontrara muerto en su celda, el secretario de Donald Trump, Alexander, el mismo que le había conseguido la libertad, decidió renunciar a la secretaría por cuestionarse los vínculos que tuvo con Epstein. Aún así, Alexander calificó los crímenes de Epstein como crímenes horribles de un sujeto que no pagó lo debido ante la justicia. Sin embargo, estas frases tan condenables vinieron del mismo sujeto que le concedió un acuerdo que a su vez le otorgaba ventajas a potenciales personajes importantes. Por su parte, Trump, ya como presidente de Estados Unidos y metido en todo el revuelo, decidió por fin declarar algo sobre el asunto. Primero dijo sentirse mal por la renuncia de Alexander Acosta, diciendo que si pudiéramos vernos en el pasado hace 12 o 15 años, quizás habríamos querido hacer las cosas de manera diferente, refiriéndose al caso de Alexander y de cómo ayudó a Epstein. De esta manera, Trump le lanzó un salvavidas a Alexander, minimizando su acto como un pequeño error del pasado. Pero recordemos que para ese entonces las evidencias y testimonios ya eran algo que Alexander sabía, y aún sabiendo eso decidió actuar en contra de las víctimas. Lo que se vio en 2019 fue una bola de hipócritas queriendo desentenderse de sus propios actos que hicieron conscientemente en medio juicio contra un agresor que era amigo de uno de ellos y que luego quien le salvó de la cadena perpetua se volvería secretario de la nación. Quisiera que por un instante pudieran imaginarse ser una víctima de abuso sexual de 14 años, llevar a juicio a tu agresor, pero ver cómo tu fiscal ayuda a la persona que te agredió a ti. Miras cómo descaradamente admite haberte abusado y por ese acto solo recibir 13 meses de condena. Poco después de un año te enteras que tu agresor sale libre y sigue teniendo un poder económico tenebroso. Pasan 9 años y cuando ya tienes 23 sientes que ya puedes superar esto, pero ves en la televisión al fiscal que ayudó a tu agresor ser la mano derecha del presidente y asumiendo como secretario del trabajo de tu país. Y cuando tienes 25 ves al presidente de tu nación defendiendo al mismo sujeto que liberó a tu agresor. Sinceramente, fuera de todo el cotilleo que se creó este año con la lista de Epstein, muchos olvidaron que las víctimas vivieron toda su vida viendo a sus agresores y colaboradores triunfar en la riqueza y en la política. Esto es una clara prueba de que las víctimas no recibieron justicia gracias al pequeño detalle de enfrentarse a un magnate multimillonario. En otras declaraciones de Trump se le notó un cambio sorpresivo y radical diciendo que había dejado de tener relación con Epstein hace 15 años y que realmente nunca fue su fan. Estas declaraciones contrastan mucho con las anteriores declaraciones que había tenido sobre Epstein, hablando de tener una muy buena relación, una amistad que duró por bastantes años y sus elogios por su vida sexual que parece que era lo que más los unían, acostarse con chicas jóvenes. Como mencioné, en este año, en agosto del 2019, se encontraría a Epstein muerto en su celda. Y si menciono que fue una muerte extraña es porque existió un protocolo para que los guardias estuvieran haciendo rutinas de vigilancia constantemente. Recordemos de nuevo que Epstein ya era uno de los casos más sonados en 2008, pero que por corrupción no solo logró evadir la justicia, sino que también la prensa. En 2019, con uno de sus mayores amigos en la presidencia, se empezó a especular teorías de que si su suicidio fue intencional o si hubo alguien detrás de todo esto. Por el bien y la integridad de las víctimas, evitaremos teorías de conspiración y diremos lo verificado que aún así dejan más dudas. Y es que sí existía un protocolo de vigilancia en donde los guardias debían hacer rutinas regulares para verificar su bienestar. Esto era muy importante porque ya no solo era Epstein, sino era otros varios personajes poderosos que podrían haber tenido participación con él y financiando también el tráfico de menores. Resguardar el bienestar de Epstein era importante para poder dar con los otros cómplices o miembros que lo acompañaban. Entonces, ¿qué pasó con el protocolo de vigilancia? Pues, aunque existiera registro de que los guardias hicieron sus rondas respectivas, en unas investigaciones posteriores se supo que los guardias no habían estado vigilando a Epstein el día que se suicidó y que habían falsificado los registros para parecer que sí lo estuvieron vigilando. Pero de acuerdo, esto fue con los vigilantes. ¿Qué sucedió con las cámaras de seguridad que monitoreaban su celda? Otra nueva coincidencia rara había sucedido y es que las cámaras de seguridad empezaron a presentar fallos o las imágenes eran borradas. Las investigaciones que se hicieron posteriormente a esto dieron como resultado una serie de irregularidades y negligencias en el sistema de vigilancia. En este año se hicieron públicos los documentos confidenciales del caso de Epstein que pronto serían llamados como la lista de Epstein. Y como era de esperar, internet, especialmente Twitter, no tardó de hacer la suya sacando publicaciones falsas, tergiversando la información y presentando los documentos del caso como si fuera una lista de acusados. En esta supuesta lista aparecen varios nombres que al día de hoy ni siquiera se sabe que conocieran a Epstein. Y aparecen otros nombres que por cuestiones de edad y contexto no podrían haber estado, como fue el caso de Taylor Swift,
what the fuck. Pero en los documentos reales se menciona a varias personas como el príncipe Andrés, mencionado 125 veces y acusado de haber cometido abusos sexuales. También se menciona a Bill Clinton 73 veces, con algunas declaraciones que dicen haberlo visto en la isla y otras declaraciones diciendo que no lo habían visto. Realmente internet desde Twitter hizo un muy buen trabajo de desprestigio. Y es que existen varios nombres de personas famosas que deberían ser mencionadas, pero gracias a Twitter la gente le empezó a prestar más atención a los nombres falsos. Pareciera que existiera un intento de desprestigiar la lista, desviar la atención de los nombres reales o querer hacer ver que todos son culpables o que nadie lo es. Aquí quiero detenerme en dos nombres famosos que fueron mencionados y también fueron tendencia en Twitter. El caso de Michael Jackson, que en teoría se podría decir que por fin su nombre descansa en paz. Pero de nuevo, en Twitter hubo esta pelea de desinformación queriendo seguir ensuciando el nombre del cantante diciendo que su nombre aparece en esta lista de culpables. La verdad es que Michael Jackson sí fue nombrado en los documentos, pero fue para pedirle un consejo a Epstein y listo, ya está, se acabó la historia, fin. Porque debemos recordar que Michael Jackson no era una persona muy querida por ciertas clases sociales. En mi opinión, creo que Michael es una de las muy pocas personas de clase baja que logró volverse multimillonario gracias a su esfuerzo. Y aunque Michael Jackson era el rey del pop, uno de los géneros musicales más estigmatizados por ser música de comercial, había algo que a Michael le gustaba hacer y era meterse bastante y de lleno en la política con sus canciones, videoclips e incluso en sus conciertos cuando Estados Unidos hacía las guerras, haciendo espectáculos en sus conciertos para que bajaran las armas y detener las guerras que estaban acabando con la vida de inocentes y que muchos de esos inocentes eran niños. También recordemos que a Michael lo asociaron por mucho tiempo con el diablo, que si escuchaba su canción al revés decía cosas satánicas y demás teorías populares en su momento. Michael no fue mucho del agrado de ciertos sectores poderosos que siempre trabajaron para desprestigiar su imagen, incluso al día de hoy con toda la evidencia que respalda su inocencia. Y la segunda persona es Stephen Hawking, que también fue mencionado en los documentos e incluso se dice que participó en una orgía con... Hay una foto que circula, una foto real, pero no se menciona que esa foto fue en un evento sobre gravedad y cosmología de la Edgar Foundation. Tampoco se menciona que en esa foto también aparecen dos premios Nobel de física como David Krauss y Kip Thorne, incluyendo también a la física teórica Lisa Randall. La relación entre estos físicos y Epstein, si es que realmente existe alguna relación, es que este evento de la Edgar Foundation es una asociación de intelectuales y científicos de la cual Epstein era benefactor. Y según The Economic Times, hay otros documentos más recientes que desmienten la información de que Stephen Hawking participara en algún acto ilícito. También debemos mencionar que incluso dentro de las mismas documentaciones existen contradicciones en el caso de Stephen Hawking, en donde no se le acusa ni tampoco se presenta ninguna prueba en su contra. Así que igual que pasó con Michael Jackson, recordemos que Stephen Hawking también pasó por las teorías de sectores fanáticos conservadores en donde lo asociaban con el diablo y ser supuestamente satánico. Hawking siempre fue el blanco de los ataques de sectores religiosos debido a su trabajo e investigación sobre el universo, cosa que no le gustaba mucho a los sectores religiosos que sentían que estas investigaciones eran un ataque a su religión. Como mencioné y ya con esto terminamos, se hizo tendencia y se habló más de personas que no tuvieron participación o que aún no existe evidencia de haber participado. Por ejemplo, se empezó a esparcir un bulo de Stephen Hawking teniendo un fetiche raro de ver a enanos resolver ecuaciones complejas en una pizarra demasiado alta. Como era de esperar, estos bulos se iniciaron en Twitter por cuentas de Estados Unidos. Toda esta cortina ha servido para que personas que sí estuvieron implicadas desde 2008 pudieran desaparecer del ojo público. Y es que Donald Trump también es mencionado en estos documentos, aunque también cabe resaltar que, igual que otras personas, no se le acusa específicamente de algo. Sin embargo, sí se resalta la fuerte amistad que tuvo con Epstein, una amistad que involucró a un fiscal de Florida que ayudó a Epstein a salir libre y luego volverse secretario de Trump. Como mencioné, por respeto a las víctimas, hay que evitar las teorías de conspiración, pero he considerado importante darte el contexto desde 2008 para que tú mismo puedas sacar tus propias conclusiones. Lo que sí se puede decir es que hubo evidente corrupción en el caso de Epstein del 2008 y que personajes políticos llegaron a asumir un lugar en el estado, cosa que debió haber sido criticada pero nunca lo fue. A mí me gustaría saber tu opinión sobre este caso, las dudas que te dejan o si tienes alguna conclusión sobre este tema. Déjame todas tus opiniones en la caja de los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final. Si quieres apoyar este canal, te recuerdo que tenemos la opción del super gracias activado. Cualquier donación ayuda, pero si no puedes donar, entonces dejando tu like y comentario, pero sobre todo compartiendo el video para que más gente se entere del caso, vas a poder ayudar muchísimo. Eso ha sido todo por mi parte y nos vemos hasta la próxima.